Dios. Sí, sí, sí. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Pues vamos a orar, hermanos. Dios les bendiga, bienvenidos todos. Y pues damos gracias a nuestro Dios que pues estamos nuevamente aquí, hermanos, para compartirles un poco de lo mucho que Dios nos da, ¿verdad? Porque el Señor nos da mucho, nos da en abundancia. Entonces, pues vamos a orar, hermanos, en esta preciosa tarde. Amantísimo Dios y buen Padre, te damos muchas gracias por tu grande amor, Señor, por tu grande misericordia, porque tú, Señor, nos permites este momento, este tiempo, Señor, gracias. Pidiéndote, Padre, por toda la iglesia, Señor, que tú bendigas, Señor, que tú guardes a todos mis hermanos que estuvimos en la mañana, los que estamos ahorita, Señor, los que quizás por alguna razón no pudieron estar aquí, Señor, pues tú bendícelos, Padre, y guarda la iglesia, Señor. Y en esta hora, Señor, que vamos a iniciar, Señor, a compartir tu palabra, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, el que hable, que obre. Nosotros, Señor, estamos aquí, Señor, solamente porque queremos servirte y queremos alabarte y adorarte y bendecir tu nombre, Padre. Muchas gracias, Padre. Te pido, Dios, por mi hermano pastor, que tú lo bendigas, que tú lo guardes, por mis hermanos de la alabanza, Señor, por las necesidades que hay, Señor, en tu iglesia, Señor, y fuera, Señor, de tu iglesia, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, porque sé que tú eres bueno, porque sé que tú estás ahí en cada necesidad, en cada angustia. Padre, pues muchas gracias por todo, Padre. En esta preciosa hora, Señor, te pedimos que nos des de tu palabra, que nos enseñes, Señor, conforme a tu voluntad, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén, aleluya. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Y pues le damos muchas gracias a Dios, hermanos, por la bendición que Dios nos da día con día. Pues es una bendición bien grande, hermanos, para todos nosotros, ¿verdad? Y en esta hora, hermanos, yo quisiera compartir con ustedes unas partes de la Escritura que va relacionado con el matrimonio. Yo sé, hermanos, que bueno, aquí está mi hermano Ariel, él se dedica, se encarga acerca de las reuniones de los matrimonios, ¿verdad? Pero créanlo, hermanos, que yo sentí esta necesidad de compartirles esta parte, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque me han hecho muchas preguntas acerca de estos días de los matrimonios que pues el enemigo está atacando mucho, sobre todo a los matrimonios. El enemigo está trabajando mucho en los matrimonios en estos tiempos, hermanos. Claro, el enemigo trabaja de todas formas y de todos lados. El enemigo nos ataca por todos lados, hermanos. Pero uno de los tiempos que está tomando ahorita el enemigo, hermanos, es atacar matrimonios. Y yo le pedía mucho al Señor, porque este mensaje, hermanos, quiero decirles que van varias veces que lo cambio, que no lo doy, porque digo, Señor, es difícil hablar, hermanos, quizás de lo que vamos a hablar en esta hora, pero hermanos, yo le pedí al Señor todavía ayer que estudiaba, hoy que estudiaba, le dice, Señor, pues es que quizás yo no soy el indicado para dar este tipo de mensaje, pero pues ya estamos aquí, ¿verdad? Ya estamos aquí, hermanos, y pues le damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Yo quisiera, hermanos, en esta hora, de hecho al mensaje le puse como título el matrimonio. ¿Sí? Entonces, hermanos, pues yo quisiera comenzar en esta hora con Génesis. Vayamos a las Escrituras, hermanos, con Génesis capítulo 2. Vamos a ver, hermanos, lo que nos habla en esta parte de la Escritura. Génesis capítulo 2, versículo 24. Y dice, hermanos, de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice de esta manera: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá
a su mujer y serán una sola carne, ¿verdad? Yo recuerdo, hermanos, hace mucho tiempo, cuando nosotros, mi esposa y yo estábamos recién casados, pues nos alejábamos quizás de mi mamá un tiempo, ¿verdad? Y se molestaba mucho, era uno de los molestios mucho de mi mamá, porque me decía, de hecho me reclamaba mucho y me decía, ¿y a poco yo había conocido primero mujer y luego madre? Yo no sé así cuántos les sucedió a ustedes, ¿verdad? Pero eso era lo que mi mamá siempre me decía, me regañaba y me decía, bueno, ¿qué conociste primero mujer y luego madre o qué? Y entonces, hermanos, pues yo me quedaba y le decía, no, pues no, pero pues es que yo ya tengo mi familia. O sea, cuando Dios nos está hablando, hermanos, que cuando ya nos unimos en matrimonio, somos una familia, hermanos. Y nuestro caminar ya va a ser, hermanos, independientemente de los padres, ¿sí? Entonces, hermanos, el Señor nos habla y nos enseña, hermanos, en su palabra, que dice que se unirá el hombre y la mujer y serán uno solo. Y entonces, pues hermanos, ya tienen que hacer su vida independientemente de los padres, hermanos, hermanas, familias que sea, hermanos, por muy allegado que esté uno a ellos, hermanos, bueno, pues ya es uno independiente, ¿verdad? Porque ya tienes que, uno como hombre, hermanos, pues ya tiene uno que estar pues al pendiente de la esposa, ¿verdad? Después vienen los hijos y tiene uno que estar al pendiente de los hijos, ¿no? Entonces, hermanos, pues todo esto el Señor nos habla, nos enseña a través de estas cosas, ¿no? Fíjense, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, son cosas que el Señor nos habla, que el Señor nos enseña, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Bueno, me voy a ir un poquito rápido, hermanos, porque este mensaje es, pues traté de llevarme el tiempo necesario, ¿verdad? Pero es muy largo, muy extenso, muy amplio este mensaje, ¿no? Pero vamos a pasarnos, hermanos, a Mateo. Vamos a ver qué dice Mateo, hermanos, y regresamos ahí a Génesis. Pero vamos a ver qué dice Mateo, capítulo 19, y el que llegue primero le ayuda a su compañero. ¿Sí decían así, verdad? O decíamos, ¿verdad? Cuando algo que nos estábamos comiendo y decíamos, el que acabe primero le ayuda a su compañero. Entonces, hermanos, ¿quién llegó allí a Mateo capítulo 19, verso 5? Y a ver el que dijo amén, que le dé lectura. Gracias, pastor. Fíjese, hermano, lo que dice el Señor. No solamente esto, hermanos, nos lo dice Génesis, el principio de la creación de Dios, sino también nos lo dice en el Evangelio, tiempos del Señor Jesús, ¿sí? También nos lo dice. Dice, vamos a leer el versículo 4, y él respondió, y respondiendo les dijo, ¿no sabéis? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, que estamos hablando de Génesis, varón y hembra los hizo? Y dijo, por tanto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto nos está hablando el Señor a través de su palabra, ¿verdad? ¿Estamos bien? Hasta ahí, ¿verdad? ¿Vamos bien? Bueno, dice, hermanos, Génesis, regresamos a Génesis, hermanos, en el capítulo que estamos, en el versículo 25. Algo bien curioso. Y yo medito esto, hermanos, porque aquí en la iglesia, hermanos, ¿a qué venimos a la iglesia? Venimos a alabar a Dios, venimos a glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Aquí no venimos a quedar bien con nadie, hermanos.
No venimos a quedar bien con nadie, hermanos. Venimos a alabar y glorificar a nuestro Dios. ¿Sí? Hace algún tiempo, hermanos, estaba yo preparando un mensaje acerca del atavío de la mujer. Y nunca fue posible por dar ese mensaje. Y no es que yo traiga algo en contra de la mujer, porque en la iglesia, hermanos, gracias a Dios, en la iglesia tenemos más varonas que hombres. ¿No se han dado cuenta de eso? Dicen que porque la mujer es más sabia que nosotros, más inteligente. ¿Y será, hermanos? Como que los hermanos nos vemos convencidos, dicen, como que no. Pero en la iglesia, en las iglesias, y quiero decirles, hermanos, hace muchos años, cuando nosotros nos congregábamos aquí, visitábamos varias iglesias, y en todas las iglesias, hermanos, hay más mujeres que hombres. En todas las iglesias, hermanos, no nomás aquí. En todas las iglesias, hermanos, hay más varonas que varones. Y yo meditaba, hermanos, esto, hermanos, porque el Señor es bueno con nosotros, hermanos. El Señor es grande. Y yo creo que la mayoría de las varonas tienen su esposo. A lo mejor hasta ni son cristianos, ¿verdad? Pero tienen su esposo. Y a lo mejor son de muchas de las hermanas que están aquí entre nosotros y muchas de las hermanas que están en otras iglesias. Pero sí, hermanos, yo meditaba esto, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, en el versículo que leímos, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban, y estaban desnudos. Y no había vergüenza porque estaban entre ellos nada más, era una sola carne, hermanos. Pero yo les decía, hermanos, que aquí venimos a alabar y venimos a glorificar a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjense, hermanos, que cosa chistosa, cosa rara, hermanos, que hay muchas hermanas, y voy a irme un poquito, y no es porque traigan nada en contra de las hermanas, pero hay muchas hermanas que vienen, hermanos, muy mal vestidas. Yo tuve un diálogo, una ocasión con unas personas, con unos cristianos, que ¿cómo les digo? Que no permiten que la mujer, hermanos, llegue con pantalones a la iglesia. Y tuvimos un fuerte diálogo, hermanos, entre ellos y yo. Y se aferran mucho a un versículo que hay en la Biblia, hermanos, que dice que la mujer no se pondrá pantalón del varón. Ahí se aferran mucho ellos. Pero lo importante de todo esto, a lo que yo quiero llegar, hermanos, es que la Biblia dice, hermanos, que en aquel tiempo, hermanos, cuando Adán y Eva, hermanos, fueron unidos, hermanos, como matrimonio, dice que estaban desnudos, hermanos, y no tenían vergüenza, porque eran nada más ellos dos, era una sola carne, hermanos. ¿Sí? Era una sola carne y no tenían vergüenza, hermanos. Y yo les comentaba y les hacía la pregunta, que a qué venimos aquí a la iglesia. ¿Sí? Y ustedes sabiamente contestan que a alabar y a glorificar a nuestro Dios, porque así es. Venimos a glorificar a nuestro Dios. Pero a veces yo me pregunto, ¿pero por qué las hermanas tienen que ir vestidas, muy mal vestidas a la iglesia? Cuando deben de estar conscientes que vamos a alabar a Dios, que vamos a glorificar a nuestro Dios, que no vamos a quedar mal, que no vamos a quedar bien en la iglesia, vamos a alabar y a glorificar a nuestro Dios. Eso es lo que a veces es mi pregunta. Y es por eso, hermanos, que yo me sentí en la necesidad de compartir esta parte, hermanos, de la Escritura. ¿Por qué, hermanos? Porque hay tantas cosas que hoy en día están sucediendo, hermanos. Hay tantas cosas que hoy en día, hermanos, la gente, hermanos, se está quejando. Y hay programas, hermanos, que están relacionados ya, dedicados a puros problemas familiares, Hay muchos programas, hermanos, porque ya ha rebasado los límites, hermanos, de los problemas familiares, de los matrimonios, hermanos. Hay casos, hermanos, que felizmente se casan y al mes se están divorciando.
¿Por qué creen que hoy en día las parejas dicen, no, pues no nos casamos, nos juntamos, nos unemos? Acabo que si no nos acomodamos y si no la llevamos bien, pues no pasa nada, cada quien por su lado y tan, ¿no? Así de fácil, así de sencillo se han puesto la meta. El problema, hermanos, es que dentro de la iglesia, hermanos, está sucediendo lo mismo. El problema es que dentro de la iglesia está sucediendo cosas iguales. Hace aproximadamente unos 4 días encontraba un hermano, le echaba yo un ray y platicando me decía, hermano, ora por mí, por mi matrimonio. Está muy mal mi matrimonio. Estamos a punto de divorciarnos. Te pido que ores por mí. Y este problema, hermanos, se está suscitando donde quiera, hermanos. Este problema hay donde quiera. Desafortunadamente les comento, hermanos, nuevamente, estos casos se están dando mucho en la iglesia también. Pero créanlo, hermanos, que cuando esto sucede, hermanos, es porque algo hay de por medio. ¿Sí? Y ese algo o ese alguien es el enemigo, que no quiere que tú seas feliz, que no quiere que tú salgas adelante con tu matrimonio. Y es por eso que el enemigo empieza a robar. Porque recordemos, hermanos, que el enemigo es, él no quiere que nosotros como cristianos seamos felices. Él quiere hacernos infelices. ¿Sí? Entonces, hermanos, viendo todo esto, hermanos, me sentí con la necesidad, hermanos, y pedirle mucho a Dios, Señor, ¿qué hago? Hace algunos años, hermanos, cuando nosotros estábamos trabajando con diferentes iglesias de Villa Corregidora, a mí me tocaba a mucho ir a una iglesia que estaba en San José de los Olvera. Y siempre que yo llegaba a predicar, hermanos, había una pareja hasta atrás, que ellos estaban envueltos en su capa de amor y ellos estaban allá en su rollo y la iglesia alabando y glorificando a nuestro Dios y ellos estaban ahí, hermanos, bien abrazados y diciéndose puros piropos, yo me imagino, ¿no? ¿Verdad? Pasó el tiempo, hermanos, pasó el tiempo y yo venía con unos hermanos una ocasión. Vinimos al centro, andábamos comprando unos aparatos y en esa tienda estaba esa hermana trabajando. Pues nosotros como cristianos le saludamos, Dios le bendiga, hermana. Pero cuando estábamos platicando con ella acerca de los aparatos que estábamos viendo, se le arrimó el supuesto gerente y haciéndole así como echándole piropos y acá, ¿no? Y nos quedamos así como, bueno, no sé qué está pasando, ¿verdad? A los poquitos días o al poquito tiempo, llega ese hermano y me dice, hermano, llorando me dice, hermano, necesito que me preste dinero. ¿Y yo por qué? Pues yo no tengo. Hermano, es que me ando divorciando. Quiero que usted me preste porque me voy a divorciar. Mi esposa me engañó, me voy a divorciar. Le dije, hermano, me duele mucho tu problema y tu situación, pero para que te divorcies, yo no te puedo prestar. Y eso, hermanos, lo vamos a ver ahorita. Pero le dije, hermano, para que tú te divorcies, hermano, yo no te puedo ayudar. Soluciona tu problema. Haz lo que tienes que hacer, hermano, pero hazlo tú. Porque quizás si tú lo permitiste, hermanos, por eso estás pasando esa situación. Yo no sé tu problema, hermano, pero tú arregla tu situación. No involucres a los demás. Tú, hermano, arregla tu situación. No supe, hermanos, si se divorció porque la
la esposa ya lo había engañado, ya andaba con otra persona. Yo no sé qué pasó después. Pero esta situación, hermanos, se está volviendo ya un hábito, no solamente de ayer, sino hoy en día, hermanos. Y nosotros podemos ver, hermanos, lo que el Señor nos habla, hermanos, lo que el Señor nos enseña. Y es lo que a veces yo digo, bueno, si nosotros venimos a la iglesia y venimos a alabar a Dios, venimos a glorificar a nuestro Dios, digo, perdón, hermanas, pero a veces yo digo, bueno, ¿por qué tiene que venir la hermana tan con una ropa tan pegada que a veces tiene que caminar así porque ya no puede caminar de otra manera? Entonces digo, Señor, pues si nosotros venimos aquí a alabarte, Señor, venimos aquí a buscar tu presencia. Y eso es lo que hace a mi pregunta, hermanos. Señor, si aquí venimos a glorificar tu nombre. Y entonces, hermanos, el Señor me enviaba a un pasaje de la Escritura, hermanos, que quiero compartirles. Vamos a pasarnos, hermanos, a Hebreos. Vamos a ver, hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios en Hebreos. Acerca de lo que es el matrimonio, acerca de lo que el Señor nos habla, hermanos, en su palabra. Hebreos capítulo 13. Vamos a ver, hermanos, un texto bien importante, hermanos, para nosotros. Hebreos capítulo 13, versículo 4. ¿Qué dice, hermanos, en esa parte de la Escritura? ¿Qué, hermano? Adelante. Gracias, hermano. Fíjense, hermano, lo que dice el Señor en esa parte de la Escritura. Dice, y es lo que nosotros, hermanos, como cristianos tenemos que tener mucho cuidado. Dice el versículo 4 de Hebreos 13, 4. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla y la cama, hermanos, donde duermes con tu pareja, con tu matrimonio, con tu esposa, con tu esposo, que no haya deshonra. Eso es lo que el Señor nos encarga, hermanos, a ti y a mí. Eso es lo que el Señor nos enseña, hermanos. Honroso sea el matrimonio, hermanos, en todo. Entonces, hermanos, cuando el Señor nos habla, hermanos, y nos enseña, dice uno, ay, Señor, ayúdame porque sin tu ayuda no puedo hacerlo. Vamos a ver lo que dice Mateo. Y después llegamos a lo bueno. Mateo capítulo 5. Y vamos a ver lo que nos dice el Señor ahí en esta parte de la Escritura. ¿Quién llegó, hermanos? Hoy son rápidos, hermanos. Son diestros en la palabra. Mateo capítulo 5. Versículo 32. ¿Quién dijo yo? Cuando el Señor les habla, hermanos, acerca sobre todo acerca del divorcio, esto está hablando el Señor acerca del divorcio. Dice de esta manera, pero yo os digo, está hablando el Señor Jesús, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. ¿Sí nos vamos entendiendo, hermanos? Bien, seguimos. Vemos lo que dice el Señor, hermanos, en su palabra acerca de estas cosas.
Yo meditaba, hermanos, porque también hubo otro, me tocó otro caso a mí. Un hermano que se divorció. Una ocasión me dijo, hermano, pues yo le estoy pidiendo mucho al Señor que me dé mi compañera porque yo me quiero casar. Ah, caray, hermano, a ver, espérame tantito. Pues tú eres divorciado. Sí, hermano, pero me quiero casar. Entonces no has entendido lo que la palabra de Dios nos dice. No has entendido lo que Dios nos está hablando en su palabra. ¿Qué dice aquí, hermanos? ¿Qué dice el 32? ¿Lo leyó? ¿Y qué dice? Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete también, dice, fíjense, eso es lo que el Señor nos habla, hermanos. Y yo le decía, hermano, entonces no has entendido lo que tantos años que tienes en el Evangelio, entonces no has entendido lo que el Señor te está hablando. Entonces no has entendido lo que el Señor te está hablando. No has entendido lo que Dios nos ha dicho durante muchos años. ¿Sí? Vemos lo que el Señor nos habla, hermanos, en su palabra. Ahora, es difícil, hermanos, a veces para nosotros hablar de este tipo de cosas, pero a veces es necesario, hermanos, entender lo que Dios nos habla en su palabra. En el matrimonio, hermanos, siempre va a haber problemas, siempre va a haber diferencias, siempre, hermanos. Pero esas diferencias y esos problemas hay que saberlos arreglar y tratar y salir adelante. Porque eso es lo que Dios quiere, hermanos, para nuestra vida cristiana. Hay que saberlos enfrentar, hermanos, y tratarlos. ¿Por qué, hermanos? Dice, hermanos, la palabra de Dios, y ahí nos vamos a ir deteniendo porque aquí sí vamos a leer mucho. Y vamos a pasarnos, hermanos, a Primera de Corintios. Capítulo 7. Yo creo que ustedes ya dicen, pues yo ya hasta me lo sé de memoria. ¿Sí? Qué bueno, hermanos, dele gracias a Dios. Pero vamos a ver, hermanos, lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Dice en el versículo 1: en cuanto a las casadas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Sí? Fíjense, hermano, lo que nos está hablando el apóstol Pablo, porque es Pablo aquí el que está hablando. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada uno y cada una su propio marido. ¿Sí? Eso nos está hablando el Señor a través de Pablo. Versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Fíjense, hermanos, aquí vamos a detenernos un poquito. Cuando el Señor nos está hablando de estas cosas, hermanos, está hablando acerca de las relaciones sexuales. ¿Sí? Dios hizo el matrimonio, hermanos, y lo hizo perfecto y es bonito. Cuando lo hace uno en el matrimonio, cuando lo hace uno fuera del matrimonio, hermanos, es el problema. Y de ahí emanan muchos problemas. Y ahí emanan muchos problemas, muchas situaciones difíciles. Fíjense, hermanos, lo que nos habla el Señor en su palabra. ¿Dónde nos quedamos? En el versículo 4. Fíjense, hermanos, lo que dice el versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo
de mutuo consentimiento. Hermanos, varones y varonas, aquí hay algo bien importante, hermanos. Aquí hay algo bien importante, hermanos. Si no está hablando, cuando está hablando de esto, hermano, no está hablando, pues, bueno, aquí puede ir todo. Pero una de las razones en las que está hablando el Señor aquí, hermanos, a través del apóstol Pablo, es, hermanos, lo que tiene que hacer uno como matrimonio, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuántas hermanas hay aquí que tienen esposos que no son cristianos? ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? ¿Todos tienen sus esposos cristianos? ¿Sus esposas cristianas? Qué bueno, ¿no? Gracias a Dios. Pero nomás chequen, hermanos. Si tú tienes tu marido que no es cristiano y no haces, hermana, no le das a lo que él necesita, hermanos, ¿sabe qué va a hacer? Va a salir a la calle y ya va a encontrar, hermanos, allá va a encontrar lo que en la casa no tiene. Y es por eso, hermanos, que hay muchos matrimonios que se destruyen. Es por eso que hay muchos matrimonios, hermanos, que el diablo destruye. Por esas razones. Porque allá le va a poner la mujer bonita, allá le va a poner algo mejor que lo que tiene en la casa y lo van a tratar mucho mejor. Y ese es el problema que hay hoy en día, hermanos. Esa es una de las razones, hermanos, porque los matrimonios se están destruyendo. Y quizás nosotros, hermanos, no nos damos cuenta. Pero es una de las cosas, hermanos, por donde el diablo ahorita está atacando mucho. No solamente hoy, hermanos, pero esto ya viene de muchos años. ¿Por qué creen que Pablo escribió todo esto? Pablo no lo escribió solamente porque pues, se le prendió el foco y pues, voy a escribir esto para que con el tiempo la gente se dé cuenta. No, hermanos, ya había ese tipo de problemas desde antes. Pero hoy en día, hermanos, el diablo está atacando mucho por esa área. Nosotros tenemos que darnos cuenta, hermanos, de estas cosas, ¿sí? Ahora, vamos a ver, hermanos, nos quedamos en el versículo 5, dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de continuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaros el uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontingencia. ¿Está hablando acerca de la comida? No, ¿verdad? Está hablando, hermanos, acerca de la relación sexual, hermanos, entre matrimonio. Y nosotros, varones y varonas, tenemos que tener cuidado, hermanos, para que el enemigo no nos agarre ventaja en ese tipo de situaciones. Porque por esas razones, hermanos, hay muchos matrimonios destruidos. Porque a veces, hermanos, no hay lo que uno necesita como hombre o la mujer como mujer. Ese es el problema, hermanos, que a veces hay. Y es donde agarra ventaja el enemigo. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver, hermanos, lo que el Señor nos habla, hermanos, en su palabra. Y dice el versículo, hermanos, el versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Está hablando Pablo. Versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y el otro de otro. ¿Cómo era Pablo, hermanos? Porque aquí Pablo nos está hablando, hermanos, y nos dice, yo quisiera que todos fueran como yo. ¿Cómo era Pablo? Era soltero.
Pablo era soltero, hermanos. Pablo no era casado. ¿Y sabe por qué decía que mejor, dice, yo quisiera que todos fueran como yo? ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo soltero le servía más a Dios. Estaba más metido con Dios, hermanos. No tenía por qué preocuparse, híjole, tengo que ir a trabajar porque tengo que mantener a mi esposa, tengo 2, 3 hijos y tengo que estar al pendiente que le faltan zapatos, que le falta pantalón, que le falta camisa, que le falta la comida, que tiene que ir a la escuela y tengo que comprarles los útiles. Y no se preocupaba Pablo, hermanos, por esas razones. Por eso decía Pablo, mejor quisiera que los hombres fueran como yo. Pero si nosotros nos ponemos a meditar, hermanos, Pablo decía de esta manera, porque él era soltero. El versículo 8 dice, digo pues a los solteros, vamos con los solteros, ya no es los matrimonios, porque aquí va todo, aquí incluye todo, hermanos, todo. Esto es para solteros, esto es para casados, esto es para todos los matrimonios. Aquí va todo, hermanos, todo junto, ¿sí? Dice el versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pero, viene el pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Nomás checa, hermano, lo que el Señor nos habla en su palabra. Pablo les decía a las viudas y a los solteros, qué bueno sería que ustedes que no se casaran, porque así no tendrían preocupación de que, híjole, pues es que tengo que trabajar, y como la hermana que está yendo a salir a compartir los volantes, yo no sé cuántos hermanos vayan a acompañarla, pero a lo mejor muchos tienen ganas de ir, ¿verdad? Pero dicen, no, pues es que si voy a perder un día de trabajo y me hace falta 300, 400, 500, yo no sé cuánto, ¿verdad? A la semana. Pero imagínense, hermanos, Pablo por eso nos decía, qué bueno les sería no casarse, que se queden como yo. Pero Pablo trabajaba, hermanos. Pablo andaba metido en la obra de Dios. Pablo, hermanos, andaba siempre predicando desde el momento en que él se convierte, cuando él reconoce que Dios es el único, hermanos. Él empieza a trabajar, empieza su obra misionera, hermanos, y empieza a hacer sus viajes y empieza a predicar, hermanos, y empieza a llevar las buenas nuevas a todas partes. Y por eso nos escribía esta carta. Qué bueno les sería mejor quedarse como yo, porque él era soltero, hermanos. Él no era casado. Pero no era casado, hermanos, porque él no tenía necesidad de ser casado. Él no tenía, hermanos, esa necesidad de tener relaciones sexuales. Por eso, hermanos, por eso decía, que bueno que fueran como yo, pero no todos. Por eso decían, pero no todos son así. Por eso mejor cásense. Por eso mejor busquen su pareja. Por eso mejor hagan su vida. ¿Sí? Eso es lo que Pablo nos enseña, hermanos. Pero dice el Señor, hermanos, que el hecho donde están, hermanos, sea sin mancilla. Puro santo, hermanos. Eso es lo que el Señor nos habla, hermanos, en su palabra. Eso es lo que Dios nos enseña. Y por eso decía Pablo a los solteros y a las viudas, qué bueno les sería quedarse sin casarse, quedarse así. Así es más fácil de salir a predicar, así es más fácil de salir y llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? Pero también, hermanos, recordemos que Pablo estaba metido de lleno predicando el evangelio a la gente. Pero imagínense, hermanos, si un soltero pues se queda soltero y dice, bueno, pues yo estoy soltero, pero no, pues yo tampoco a predicar no quiero salir. Entonces, ¿cuál es el problema, la situación? Y eso es lo que Pablo, hermanos, nos enseña a través de estas cosas, a través de su palabra. Dice nuevamente el versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo.
Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor. Pues es mejor casarse que estén quemándose. Nosotros podemos entender, hermanos, lo que el Señor nos habla en su palabra. Y hoy en día, hermanos, hoy en día la juventud está tan descarriada, hermanos. Está tan descarriada, hermanos, hoy en día la juventud, hermanos, que anda con una, con dos, con tres chavas y no le interesa. Y es que yo quiero probar de todos los jardines. Cuando Dios nos pone en el jardín adecuado y nos dice, escoge la flor que tú quieras. Pero, ¿cuántas? Una, ¿verdad? Y por eso nos dice, escoge. Pero una, no dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, una. Y eso es, hermanos, lo que el Señor nos enseña, hermanos, a través de su palabra. Y por eso Pablo nos decía, qué bueno les fuera y que estuviera perfecto, estuviera bien, que todos fueran solteros y porque así no habría obstáculos para ir a predicar la palabra y ir a todas partes y anunciar el evangelio. Pero no todos tienen el don de continencia. No todos. Entonces por eso dice, mejor cásense. Mejor cásense, porque es mejor que se casen a que estarse quemando o a que anden engañando a las mujeres y haciendo por lo que ustedes quieran. Cásense mejor. Pero ¿qué hace la gente de hoy en día, hermanos? La juventud de hoy en día. Bueno, tengo una relación con una mujer, una muchacha, y le dejo uno o dos de familia y no me conviene, pues hay que se quede y ahí nos vemos. Y después a la que sigue y así. Y eso no es, hermano, la solución. Si usted tiene hijos, hermanos, hay que advertirles estas cosas. Que lo hacen es su problema, hermanos, pero usted tiene que decirles, yo tengo que decirles, y todos tenemos que decirles, hermanos, advertirles, leerles la cartilla. Nosotros como matrimonios, hermanos, tenemos que perseverar y echarle ganas. Nosotros como matrimonios tenemos que seguir adelante, hermanos, buscando la perfección. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice el versículo 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. El versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Fíjense, hermanos, lo que está diciendo. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, ¿qué dice? Quédese sin casarse. Fíjense, hermano, lo que el Señor nos habla. Si se separa, quédese sin casarse. O reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Fíjense, hermano, lo que el Señor nos está hablando, hermanos. Esto es palabra de Dios, hermanos. Y si se separa, quédese sin casarse. O reconcíliese con su mujer, con su marido. Y el marido no abandone a su mujer. En el versículo 12, hermanos, vemos, hermanos, lo que dice. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, ¿qué dice?
déjelo y cásese otra vez. Y dice así, no dice así, hermanos. ¿Qué dice, hermanos? Vemos, hermanos, lo que el Señor nos habla, hermanos. Dice, y a los demás digo yo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Eso es lo que el Señor nos habla, hermanos. Eso es lo que el Señor nos dice. Y hoy en día, hermanos, si no se lleva bien el matrimonio, ¿sabe qué hacen? No me gustas, no te quiero, no me sirves. Y rompen, hermanos, lo que el Señor dice que tiene que perseverar. Y eso, hermanos, el Señor a usted y a mí nos lo encarga, hermanos, mucho. Que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, y ya estamos aquí, hermanos, dentro del camino del Señor, perseveremos, hermanos, en el camino del Señor, luchando, hermanos, por nuestro matrimonio, luchando, hermanos, porque esto siga siendo conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Y lamentablemente hoy en día, hermanos, hay muchas iglesias que están permitiendo los divorcios, cuando no debe de ser así. Pero la Biblia me dice, hermanos, que si tú te separas es por cuestión, hermanos, de fornicación. Y si repudias a tu mujer es por esa razón. Pero ¿qué dice, hermanos? Pero no te puedes casar. ¿Tú quieres respetar, hermanos, esto? ¿Tú quieres respetar al Señor? No te puedes casar. Y si tienes necesidad de mujer, reconcíliate con tu mujer. Eso es lo que el Señor nos habla, hermanos, en su palabra. Eso es lo que el Señor nos enseña. En el versículo 3, hermanos, con esto, hermanos, terminamos. Con eso terminamos en esta tarde, hermanos. Y dice de esta manera. Sigue mucho más, hermanos, si ustedes quieren seguir leyendo todo el capítulo, hermanos, pero yo quiero compartirles hasta esta parte de aquí. El versículo 13 dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone, no lo deje. ¿Sí? Eso es lo que el Señor nos habla, hermanos, en su palabra. Eso es lo que el Señor nos enseña, hermanos. Queremos seguir al Señor, queremos ser unos buenos cristianos, hermanos, pues tenemos que hacerlo así. Es difícil a veces, hermanos, pero en el matrimonio tiene que ser así. Perseverar. Perseverar, hermanos, porque de otra manera no podemos caminar conforme al Señor. Y es por eso, hermanos, que le decía a este varón, hermano, si tú te casas, yo no te digo que no te cases, si quieres casarte, cásate, pero yo nomás quiero decirte que si tú te casas estás violando esta parte de la Escritura que Dios nos ha hablado, porque tú conoces y tú sabes perfectamente lo que el Señor nos habla a través de estas cosas. Pero si quieres ser fiel a Dios, quédate hasta ahí así como estás. Póngase de pie, hermanos, y vamos a hacer una breve oración. Padre, te damos muchas gracias por tu grande amor, por tu grande misericordia, porque tú, Señor, nos permite, Señor, estar aquí, alabándote, Señor, glorificando tu nombre, Señor. Difícil a veces, Señor, entender lo que tú nos hablas, Señor, a
través de la Escritura. Difícil, Señor, acatar a veces lo que tú nos enseñas, pero necesario, Señor, para nuestras vidas espirituales. Solo te pedimos, Señor, en esta preciosa tarde, que tú, Señor, seas el que nos haga ver y entender, y que cumplamos, Señor, contigo, Padre, las cosas que a ti te agradan. Gracias en esta preciosa hora, Señor, por ese amor, por esa misericordia, Señor, que has tenido para con nosotros. Bendice, Señor, a los matrimonios, Señor, que el enemigo, Señor, hoy en día está destruyendo, Señor, y que ha logrado muchos objetivos, Padre, pero que tú eres grande en amor y misericordia, y que tú, Señor, restaures, Señor, esos matrimonios, Señor, que están a punto, Señor, de divorciarse, que tienen problemas, Señor, que quieren, Señor, separarse, Señor. Yo te pido, mi Dios, por todas esas situaciones, por los jóvenes, Señor, que hoy en día, Señor, tienen una relación, Señor, y si no les parece, terminan simplemente, Señor, porque no tienen quizás el conocimiento, Señor, de la verdad. Pero que tú, Señor, que eres verdad, tú, Señor, que nos enseñas todas las cosas, sé, Señor, propicio, Señor, a estas necesidades, Padre. Gracias te damos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Padre, porque tuyo es el poder, Señor, tuya es la honra, la gloria y la adoración. Padre, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Pasen.